Vamos a seguir hablando de este tema junto al presidente de la Federación Agraria Argentina. Le damos la bienvenida a Carlos Achetoni, que está con nosotros. ¿Qué tal, Pablo Vicente y Belén Martínez? Los saludamos. Carlos, buen mediodía. Buen día, Pablo, Belén, buen día a la audiencia. Gracias por atendernos. ¿Cómo continúa este conflicto con respecto a esta medida de la prohibición de las exportaciones de parte del gobierno? Bueno, estamos en un periodo, en una instancia de diálogo, intentando tener aproximaciones. Sabemos que se están analizando, se está estudiando en la cadena cuáles son los recursos reales que hay de maíz. Extraoficialmente se estaría garantizando la cantidad de maíz para llegar a la próxima temporada, con lo cual creo que habría un buen clima y una buena posibilidad de un acercamiento. Queremos profundizar el diálogo con el gobierno, por eso hemos tomado una medida leve a partir del lunes para bajar la tensión que hay con el sector agropecuario y obviamente poder dialogar de la mejor manera con el gobierno. Carlos, con esta medida leve, como la está presentando, que son 3 días completos de paro y cese de actividades, ¿esto puede realmente afectar al abastecimiento interno, como lo está mencionando el presidente Alberto Fernández? No, para nada, porque el proceso de abastecimiento está para mucho más largo plazo. Y esto no afectaría en nada el abastecimiento interno. ¿Y cuáles serían esas medidas que por ahí ustedes pueden llegar a estar esperando de parte del gobierno nacional? ¿Alguna afirmación, alguna quita tal vez de alguna otra retención y demás? ¿Algún guiño para el campo que siempre está tenso, sí, ese movimiento, esa relación entre el gobierno y el sector agropecuario? No, esencialmente disipar el tema de esta medida puntual. Recordemos que en una situación similar nació el cierre de exportaciones a la carne por 15 días y luego significó la pérdida de 12 millones de cabezas de ganado, y entonces no queremos que esto que se impuso como primer cultivo en Argentina, que es el maíz, con más de 50 millones de toneladas superando a la soja, con esta medida, que es coyuntural, pero que después puede trascender en el tiempo, vuelva nuevamente a la sojización, más teniendo en cuenta el buen precio internacional que está teniendo la soja. Carlos, ¿y qué opinión merece usted de los dichos de Alberto Fernández frente a lo que indicó sobre los argentinos, lo que pagan, que es lo mismo que paga el resto del mundo, frente a ustedes que producen y comercializan todo con el valor en pesos, pero que los argentinos tienen que pagar con el valor que pagan todo en el resto del mundo? ¿Qué opinión merece usted al respecto de eso? Bueno, la verdad que el presidente no tiene la obligación de saber de todo. Quizás alguien que asesora sí le tiene que decir, pero en sus dichos hay cierto desconocimiento. Por un lado, nuestros insumos de producción están dolarizados, lamentablemente, y entonces y gracias a Dios que el maíz, la soja y unos cuantos cultivos tienen esta posibilidad de tener una pizarra internacional de precios que le permite que al sector agropecuario no se lo esquilme, no se le termine pagando lo que se le antoje a quien está en proceso industrial. Porque hay otros casos, por ejemplo, una producción de banana o una producción de durazno, al de Formosa le pagan 5 pesos y termina en 120 en las góndolas. Claro. Sí. Al de Mendoza le pagan 15, 20 pesos y termina en 250, 300 pesos. Sí, hay una brecha muy importante ahí. ¿Cómo? Que hay una brecha muy importante ahí. En cuanto claro, y en la producción de maíz, abaratando el 30% del costo de producción de carne, lo compone el maíz. Si al maíz cerramos la exportación y hay una cantidad muy superior a la que necesita el abastecimiento,
todo vuelca a mercado interno, incrementa la demanda y obviamente cae el precio. Pero una reducción de precios, supongamos, de un 10%, significa un 3% en el valor final de la carne. Es decir, en la góndola no se va a repercutir y es un signo innecesario de inestabilidad que se le da al resto del mundo en cuanto a la exportación de maíz. Nosotros, como productores, no tenemos la culpa de producir 57 millones de toneladas, que en el mercado interno se requieren 14 millones de toneladas y que no se articule durante todo el año la cadena para abastecer y garantizar el abastecimiento interno de ese consumo. Carlos, y con respecto al incremento del valor del biodiesel, que se hablaba de un 90%, que eso ya hubo repercusión al consumidor diario en los valores de las naftas, pero sabemos que también es el principal combustible que ustedes utilizan para la maquinaria concreta y todos los trabajos que hacen. ¿Eso también tiene un golpe al bolsillo de todos los empresarios del campo? Y el biocombustible que proporciona el maíz no puntualmente porque es etanol, que va en las naftas, no se utiliza en la maquinaria agrícola, es el biodiesel, ese sí que lo proporciona la soja. Perfecto. ¿Y hay alguna fecha concreta o todavía no tuvieron ningún acercamiento con las autoridades del Gobierno Nacional? Porque entendemos que los dos dicen estar abiertos al diálogo, pero no sabemos si alguien realmente dio ese primer paso para comenzar a realizar ese diálogo. Sí, estamos teniendo puentes y conversando y obviamente en una manera mucho más sensata, tratando de intercambiar situaciones y llevar tranquilidad al productor, que es el que obviamente ante una medida inconsulta y con un desconocimiento total, el 30 de diciembre nos sorprendió a todos y generó este clima que no es el mejor, ni tampoco tenemos que alentarlo a que sea un conflicto con un crecimiento y una escalada que después nos cuesta a todos como nos costó en el pasado. Si hay buenas comunicaciones de acá al lunes, ¿es probable que se levante el paro o la medida de fuerza sigue intacta? La medida sigue por el momento, pero obviamente que nosotros estamos apostando al diálogo y siempre la ingeniería nuestra es la de poder resolver los problemas, resolver los conflictos y el gobierno que se dedique a gobernar y el sector productivo a producir. Nos quedamos tranquilos con eso de que no va a haber desabastecimiento. Entonces, Carlos, gracias por su tiempo, por estar con nosotros y por respondernos. Un abrazo. Gracias a ustedes. Buen año. Gracias, igualmente. Carlos Achetoni es presidente de la Federación Agraria Argentina. Nos llevaba un poco más de claridad con respecto a este conflicto que sigue. Están ya en tratativas para llevar adelante alguna jornada de diálogo, aunque también lo que sigue firme es la fecha del comienzo de este cese de actividades, el paro que va a llevar adelante el campo para el próximo lunes, el martes y el miércoles completo.